vamos a ver qué es un lenguaje estáticamente tipado versus uno dinámicamente tipado. A modo muy ejemplo para que lo tengan en mente, estáticamente tipados son lenguajes como Java, C++, entre otros cuantos. Y dinámicamente tipado tenemos a Python. La idea es que nosotros hemos estado manejando información, manejamos números, manejamos textos y los queremos guardar en la computadora. Entonces, cada vez que tenemos un dato, tenemos tres cosas en la máquina. Por un lado, el valor en sí. Si tengo el número 5, tengo el número 5 en sí. Pero ese número yo lo guardo además en un lugar en la memoria. O sea, el programa necesita dejarlo o escribirlo en la computadora en la memoria. ¿Está bien? Entonces tengo una cajita, un cajón, que se llama celda de memoria, que esto está físicamente en la PC, donde puedo, o donde el programa en realidad va a guardar ese valor. ¿Está bien? Pero además de eso, es decir, de tener lo que sería la celda y el valor, también este dato lo estamos clasificando. Es decir, en este caso puntual el 5 es un número entero. ¿Está bien? Si yo hubiera querido guardar la palabra hola, este otro dato sería un texto. ¿Está bien? Entonces, junto con la celda de memoria y el valor en sí, tengo algo que es el tipo de dato. Asociado, ¿no?, a ese valor, que ese valor tiene. Bien, voy a borrar esto y escribirlo rápidamente. Entonces, hablemos ahora de los lenguajes. Cuando los lenguajes son estáticamente tipados, como Java, C++ y un montón más, para utilizar un valor, una variable, ¿no? Recuerden que todo esto de un valor yo lo guardo en una variable, las tengo que definir antes. Es decir, yo tengo que definir la celda de memoria, definir la variable, y su tipo de dato, antes de usarla. Entonces yo es como que el tipo de dato lo dejo pegado a la celda de memoria. Yo le digo algo, por ejemplo, en esta celda será del tipo número entero. Y una vez que yo defino eso así, yo ya no puedo guardar otra cosa distinta en esa celda. Entonces si yo digo, supongamos en la sintaxis de Java, integer n, fíjense que la notación que yo estoy usando indica que esta variable
será tipo integer o tipo int de Python, tipo integer, ¿no? Y yo puedo hacer cosas como n igual a 5, bueno, a 3, o lo que fuera, n igual a 5, las puedo ir cambiando y demás, pero no me va a dejar hacer algo como n igual a hola. Porque como yo definí antes que esta celda en memoria va a guardar valores del tipo número entero, ya queda asociado el tipo de dato a esa celda. Queda pegado, si quieren. ¿Qué pasa en Python? ¿Por qué yo en Python sí puedo hacer esto? Si se fijan, en Python no hacemos nunca algo de la forma integer n, por ejemplo, o no hacemos cosas como, en el caso de Python se llama int, no hacemos esto, int n, ni hacemos esto, str frase. Yo directamente en Python lo que hago es decir, bueno, n vale 4, o palabra vale hola. Porque acá, a diferencia de los lenguajes estáticamente tipados, como es dinámico, el valor es el que lleva el tipo de dato, no la celda de memoria. Que yo estoy diciendo celda, pero de alguna manera podemos decirlo como la variable, el nombre de la variable. No está en el n, ¿no? Sino en el 4 en sí. Entonces yo puedo volver a hacer, después que hice n igual a 4, el valor 4 es int, pero si yo hago n ahora igual a que, está bien, porque como el tipo de dato está acá y no en el n, si yo pregunto por el tipo de dato de n, y bueno, ahí el 4 es int, o sea que n tiene un número int. Pero si yo pongo n igual a que, ahora que es str, en el n hay un str. Me explico, pero fíjense que si yo tuviera la celda de memoria acá, yo no tengo asociado como acá en Java o en C, por ejemplo, definido de entrada que ahí solo tendré números. Yo tengo nomás una celda de memoria. Y cuando meto el 4, lo que meto, imaginen, porque no es tan así, pero imaginen que acá fuese el 4 junto con algo que dice, por ejemplo, un int. Entonces está metido con el valor, no con la variable. Este es un concepto, es para que sepan por qué Python se le llama dinámicamente tipado, y en general los demás lenguajes creo que lo más común es que sean estáticamente tipados, es decir, que uno tenga que decidirse de entrada el tipo de la variable y listo. Y ya después, si quiero un dato diferente, definir otra variable o hacer una conversión entre tipos de datos, pasar de str a un tipo de dato, de int a str, dependiendo de los valores, ¿no? Pero fíjense que si bien siempre se cumple que yo sigo teniendo para cualquier dato, sigo teniendo tres cosas, ¿no? O sea, el valor en sí, la celda de memoria que lo guarda y el tipo de dato de ese valor, lo que está cambiando es que el tipo de dato está pegado al valor o a la celda de memoria.